Hola a todos, hoy vamos a explicar la maqueta del ciclo del carbono. ¿Están listos? Primero hablaremos de qué es el ciclo del carbono. Pues bien, el ciclo del carbono es el proceso por el cual el carbono se mueve a través de la Tierra, la atmósfera, los océanos y los seres vivos. Es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Miren aquí nuestra maqueta. Aquí representamos diferentes partes del ciclo del carbono. Primero tenemos lo que es la luz solar, lo que las plantas absorben dióxido de carbono, es decir, CO2, de la atmósfera durante la fotosíntesis, produciendo lo que es el oxígeno. También tenemos lo que es las fábricas y lo que es los vehículos, que emiten CO2 al quemar combustibles fósiles. Este CO2 se acumula en la atmósfera, contribuyendo a lo que es el calentamiento global. No olvidemos lo que es las erupciones volcánicas, que también liberan CO2 a la atmósfera. Además, el CO2 puede disolverse en el agua de los océanos, donde los organismos marinos lo utilizan. Aquí tenemos organismos muertos, como pueden observar una mano, y lo que es desechos, que con el tiempo se convierten en fósiles, combustibles fósiles, como el carbono y el petróleo. Cuando quemamos estos combustibles en el carbono, se vuelve esto a la atmósfera. A continuación, mis compañeros. Hola con todos, mi nombre es Valerie Naranjo y les hablaré acerca de cada uno de los elementos que componen el ciclo del carbono. Como primer punto tenemos la biosfera, donde encontramos organismos vivos como lo son las plantas, animales, hongos y microorganismos. Las moléculas orgánicas, incluyendo los carbohidratos, proteínas y lípidos, tienen al carbono como un componente esencial. Punto número 2. Atmósfera. Encontramos dos gases fundamentales para mantener las condiciones ambientales adecuadas para favorecer el cultivo de plantas. Estos son el dióxido de carbono y el metano. Tercer punto, hidrosfera. Se refiere a todas las partes de agua de la Tierra, incluidos los océanos, lagos y ríos, donde el carbono se disuelve y es aprovechado por especies marinas. Y cuarto punto, geosfera. En ella encontramos al carbono como minerales y combustibles fósiles, como lo son el petróleo, carbón y gas. La geosfera está formada por rocas, sedimentos y el suelo de la Tierra. Para hablar de los procesos del ciclo del carbono, podemos empezar hablando de la fotosíntesis, la misma que sucede cuando las plantas, las algas y algunas otras bacterias toman dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en oxígeno, utilizando la energía solar, siendo esta una vía de entrada del carbono atmosférico en la biosfera. Otro proceso también es la respiración, es el proceso mediante el cual los organismos vivos convierten el oxígeno en energía, liberando dióxido de carbono y agua, y así retorna a la atmósfera. Tenemos como tercer punto la descomposición. Este ciclo sucede cuando los organismos muertos y los desechos orgánicos llegan a pudrirse por efectos de bacterias y hongos, liberando dióxido de carbono y metano al suelo y a la atmósfera, favoreciendo que los nutrientes sean reciclados en el ecosistema. Como cuarto punto tenemos a la combustión. Se produce cuando se realiza la quema de materiales orgánicos y combustibles fósiles, y estos a la vez liberan dióxido de carbono y otros gases hacia la atmósfera, facilitando exponencialmente el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Como quinto punto tenemos a la sedimentación y formación de rocas. Durante este proceso el carbono se almacena en el fondo de los océanos en forma de carbonato de calcio y se convierte en rocas sedimentarias, siendo un ejemplo las calizas, que en forma de carbonato de calcio. Entonces esto contribuye al almacenamiento de carbono a largo plazo en la geósfera. En el sexto punto, intercambio de carbono en los océanos, se produce cuando el dióxido de carbono es disuelto en los océanos y es utilizado por organismos marinos e incluso se transforma en sedimentos. Es así como los océanos convierten la función de sumidero de carbono, controlando su concentración en la atmósfera. Pasando con el punto 7, tenemos el vulcanismo.
Cuando se produce el proceso de erupción volcánica, la liberación de dióxido de carbono que permanecía retenido en el interior de la Tierra es inminente. La conclusión de nuestro equipo. El ciclo biogeoquímico del carbono es un proceso dinámico y esencial para la vida en la Tierra. Comprender este ciclo y cómo nuestras acciones lo afectan es crucial para tomar decisiones informadas sobre la gestión del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. Pues bien, ahora hablemos de cómo podemos mejorar este proceso biogeoquímico. Una forma es reducir nuestra emisión de CO2. Podemos usar energías renovables, como por ejemplo acá, la eólica. También podemos usar lo que es los paneles solares para la reducción del CO2. Y además de eso, debemos plantar lo que es árboles y proteger nuestros bosques. También es importante reciclar y reutilizar para así reducir la producción de nuevos productos que generan emisiones. Muchas gracias.